Hay mucha gente que ni siquiera repara en lo que piensa, por qué lo piensa y para qué lo piensa. La realidad es que pensamos las 24 horas del día. Y cuando no pensamos en lo que pensamos, quiere decir que otros piensan nuestros pensamientos. Quiere decir que aquello que pensamos está programado por el contacto que tenemos con el entorno, con el contacto que tenemos con los demás y con la mezcla aleatoria de los pensamientos que se mezclan dentro de nuestra mente y al final producen una serie de hechos, porque son los pensamientos los que van determinando los hechos, o sea, todo aquello que vamos haciendo durante la vida. No reparamos en los pensamientos, que son los inductores de los hechos y los que producen en nosotros los estados emocionales, pero es así, es una realidad. Son los pensamientos los que van produciendo los actos de nuestra vida. Y son estos actos al final los que nos llevan por un camino o por otro. Por esto, en no reparar en nuestros pensamientos para ver en qué pensamos y de esta forma cambiarlos y que nuestra vida mejore, de no hacer esto, seguiremos repitiendo una y otra vez esquemas pasados y seguiremos repitiendo una y otra vez aquello que no nos gusta y seguiremos repitiendo una y otra vez situaciones, procesos, acciones que nos harán sentir mal. Porque ¿cómo vamos a sentirnos bien si nosotros no pensamos en lo que pensamos y dejamos que nuestra mente vuele de acá para allá? Esto en la mayoría de los casos. En el peor de los casos, algunos sí que piensan, pero no piensan en lo que piensan para pensar mejor y de aquí sentirse mejor, sino que piensan en objetivos claros y determinados que quieren conseguir en su vida que otros han metido en su cabeza. Me refiero a aquellas personas que están obsesionados con el dinero, con la fama, con ganar, con el romanticismo, con imponerse a los demás. Esta gente pone todo su esfuerzo y toda su atención y todos sus pensamientos en conseguir un objetivo, sea una copa en el deporte, sea más dinero en el mundo de la empresa, o sea fama en el arte. Y esta obsesión de los pensamientos por conseguir una cosa deja de lado cualquier placer o satisfacción, porque subyugan cualquier bienestar personal a conseguir su objetivo de ganar, tener fama o lo que sea. Y esto produce mucho dolor. Véanse la vida de los artistas o de los empresarios o de los deportistas. Son vidas de dolores. Dolores por doquier. Así que no se trata de no pensar en nada, porque siempre pensamos, lo que ocurre que los pensamientos nos piensan, ni se trata de pensar en las cosas que nos impone la sociedad para conseguir objetivos más altos. Las dos cosas destruyen, tanto a nivel personal como social. De hecho, el planeta se está destruyendo porque hay mucha gente que basa su vida en ir a más, en ganar, en vender lo máximo posible, en llegar al máximo en la empresa, en conseguir objetivos claros y posicionarse en el mercado, en fabricar en países empobrecidos al mínimo coste posible, esclavizando si hace falta a niños y niñas, y vender en Occidente con
agresivas campañas de publicidad relacionando el consumo con el placer, el gozo o la felicidad. Y así todos, unos tras otros, vamos partiendo de una desgracia personal a una desdicha universal, arrasando con el planeta Tierra y contaminando esta nuestra casa. Y la solución es bien sencilla. La solución es bien sencilla. Es prestar atención a nuestros pensamientos. Ver cuál es el patrón de nuestros pensamientos. Con esto quiero decir que cada vez que pensemos algo, ese pensamiento, buscarle una carpeta, un sitio, reducirlo a una unidad. Es decir, esto que estoy pensando en este momento es esta unidad. Yo he definido hasta 25 unidades de pensamiento. Bajo la descripción hay un libro donde lo explico detalladamente. Hay 25. Una es la razón, otra es la estética, el orden, el experimento, el instinto, el silencio, la imaginación, la curiosidad. Así hasta 25, ¿vale? Estas 25 unidades psíquicas básicas, engloban todos nuestros pensamientos. Cuando nosotros pensamos cualquier cosa, y estamos pensando todo el día, cuando estamos pensando en algo, si me paro y digo, a ver, ¿qué estoy pensando? Y estás pensando algo, en ese momento puedes meter ese pensamiento en una unidad psíquica básica. Yo estoy razonando, lo meto dentro de la carpeta de la razón. O yo estoy viendo estéticamente qué es lo bello, qué es lo que me gusta. O estoy ordenando, o estoy experimentando, o estoy curiosionando, o estoy imaginando. O estoy pendiente de mis instintos o de mis sentidos. Todo pensamiento que tengo lo puedo agrupar en una de esas carpetas. Estas carpetas o estas unidades de placer lo podemos llamar de forma diferente. Yo lo llamo unidades de placer. Las llamo unidades de placer porque cuando yo pienso en algo, pienso en ello porque da placer. Si yo estoy mucho rato razonando, o sea, contrastando un pensamiento con otro para producir uno nuevo, yo hago esto porque da placer. Cuando yo estéticamente contemplo algo bello, lo contemplo porque produce placer. O cuando imagino algo, o cuando curioseo, o cuando me muevo, o sea, cada carpeta, cada unidad psíquica básica produce placer, son unidades de placer. Y lo que ocurre es que el placer, un placer, cuando se practica mucho se extingue. Esto pasa en la comida. Si yo tengo un postre que me encanta y lo como de vez en cuando, o una vez al día, pues lo saborearé. Pero si yo cada 2 horas como ese postre, acabaré pillando intolerancia y detestando ese postre. Desaparecerá el placer que obtengo al consumirlo. De la misma manera, si escucho siempre la misma canción o veo siempre la misma película. Por eso cambiamos de acciones a actividades. Porque el placer, cuando se ejercita en una sola cosa, se extingue. Pues lo mismo pasa con los pensamientos. Si yo siempre estoy razonando o estoy viendo cosas estéticas o experimentando o curioseando o imaginando, que como ya digo son unidades psíquicas básicas, unidades de placer, cuando yo hago siempre una o le doy importancia sobre todo a una o a dos, el placer desaparece. Y lo que permanece en mí es la adicción.
La adicción es una acción compulsiva por hacer algo que una vez dio placer y creemos que al final ese placer va a aparecer de nuevo y nunca aparece. Y hay una compulsión por repetir y repetir intentando alcanzar ese placer primero que nunca se encuentra. Es decir, yo me pongo a razonar y al principio, cuando empiezo a razonar, a contrastar unos pensamientos con otros y a obtener algo diferente, digo, ¡guau! Esto mola. Y hay un placer. Cuando yo sigo razonando, al final entro en angustia, en tristeza, en depresión. Y aquí podemos leer la vida de cualquier gran filósofo o erudito que se ha dedicado toda su vida a razonar. Son gente triste, abatida, pesimista. Por esta obsesión de razonar y razonar, que una vez le produjo placer, pero a base de seguir razonando y razonando, han caído en la adicción de hacerlo compulsivamente buscando el placer inicial, pero lo único que encuentran es dolor. Así que la forma de organizar nuestros pensamientos es esta, es agrupar todo aquello que pensamos en unidades psíquicas básicas de placer, en unidades de placer, e ir cambiando e ir pensando en cosas diferentes que nos vayan haciendo sentir placer. Porque el objetivo fundamental de la vida es el placer. Es aumentar el placer al máximo. Y de esta manera nos encontraremos siempre bien. Por lo tanto, el objetivo no se trata de conseguir fama, dinero ni posicionamiento, no. Se trata de tener una vida sencilla, con un trabajo que nos guste, que nos dé lo suficiente para tener vivienda y comida, y cuidar nuestra salud haciendo ejercicio, durmiendo lo suficiente. Bien, y teniendo las bases físicas de nuestro cuerpo mínimas, casa, comida, salud, a partir de ahí podemos perfeccionar todo nuestro ser a base de ver en qué pensamos, de organizando los pensamientos para alcanzar el máximo placer y el máximo gozo posible. Porque los placeres de comida, los placeres de bebida, los placeres, digamos, de los sentidos, todo esto configura solamente una unidad de placer de las 25. Los sentidos es una unidad psíquica básica, es una unidad de placer. Y está bien disfrutar de los sentidos, pero hay 24 más que no tienen nada que ver con los sentidos. Razonar es una unidad de placer que no tiene nada que ver con los sentidos, ni la estética, ni la curiosidad, ni la imaginación, y así hasta 24. Por lo tanto, los sentidos tienen que dejarse en su sitio. Es una unidad psíquica básica de placer, es una unidad de placer. Y teniendo lo básico, tenemos que ir profundizando en las demás unidades de placer. Y así podremos conseguir 24 horas al día de placer, porque incluso cuando dormimos sentimos placer y estamos pensando. Y al final no se trata de que siempre seamos conscientes de lo que estamos pensando todo el día, porque esto sería agotador. Tenemos un modo automático que va actuando. Pero de lo que sí que se trata es de que nosotros seamos los que programamos nuestros pensamientos. Y aunque haya muchos momentos en los que no sepamos lo que estamos pensando, cuando hemos educado a nuestra mente a pensar correctamente, vendrá la satisfacción, el gozo y el placer de forma automática. Porque de lo que se trata es de ir programando nuestra mente, o sea, siendo consciente de vez en cuando lo que pensamos, ubicando ese pensamiento dentro de una unidad de placer y cambiando el pensamiento a otra unidad de placer para seguir sintiendo placer, y de esta forma se va dando un aprendizaje y nuestro inconsciente, nuestro modo automático, irá trabajando en nuestro favor. Y al final no necesitaremos estar siempre pendientes de nuestros pensamientos, sino que
ellos irán funcionando de forma inconsciente, saltando de una unidad de placer a otra, y siempre sentiremos gozo de vivir y satisfacción personal. Es así de sencillo. Como ya digo, abajo tenéis un libro donde explico esto con detalle. Hay un libro gratis en formato digital, o también lo tenéis en papel en Amazon. Buenas tardes y buena suerte.